Amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús les saludo con deseos de paz y de bendición para todos ustedes. Reciban un saludo de la congregación en el Templo Jezreel en Cuautla. Que Dios siga bendiciendo a su pueblo y nos siga guardando en su amor, y en lo más alto de la peña Él nos lleve, nos conduzca a la torre más alta y en lo más reservado de su pabellón. Que Dios dé consuelo a todo su pueblo y que nuestra fe en Él cada día crezca y nuestra seguridad en Jesucristo se haga cada día más firme. Es una bendición para mí poder transmitir a ustedes un mensaje en el nombre del Señor y vamos a suplicar a Él su dirección para que todos seamos bendecidos. Bendito Padre, te damos gracias por esta oportunidad y rogamos tu dirección. Rogamos que el mensaje de tu palabra toque nuestros corazones y que en el poder de tu Espíritu podamos vivir lo que tú nos pidas, Señor. Bendice a toda tu iglesia. Está con todos mis hermanos. Conforta a los que están tristes. Da sanidad a los enfermos. Y sigue, Señor, transformando nuestras vidas para que cada día seamos más parecidos a Jesucristo. Haznos renacer por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, se me ha asignado que reflexionemos basados en el versículo 3 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y el versículo dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor va a decir aquí en lo que conocemos como el Sermón del Monte, una serie de 9 bienaventuranzas, cada una con una promesa. Lo que el Señor va a decir surge desde lo más profundo de su corazón. Quiero leer algunos versículos anteriores para que veamos la situación en la que el Señor se encuentra y está dándonos este mensaje. El versículo 1 de Mateo 5 inicia diciendo: Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y entonces comienza a declarar cada una de las bienaventuranzas. Cuando la palabra nos dice, viendo a las gentes, no es un simple observarlas, sino la palabra se refiere a que la mirada del Señor era tan profunda que podía también el Señor conocer lo que había en el corazón de la gente. ¿Qué es lo que a esa gente le preocupaba? ¿Qué era lo que le entristecía? Y entonces el Señor mira a esa gente, como otras veces las miraba. Hay otro versículo donde también se nos dice que Él, viendo a las gentes, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Aquí la mirada del Señor le permite darse cuenta de la infelicidad, de la desdicha y del anhelo de toda esa gente por encontrar felicidad. Y entonces el Señor sube al monte
De alguna manera figurada, lo que el evangelista nos está tratando de decir es que de la misma manera como Moisés subió al monte para recibir palabra de Dios, así el Señor sube al monte para que no tengamos duda de que todo lo que Él nos va a decir es palabra de Dios. Y sentándose. Generalmente en ese tiempo los maestros enseñaban de pie y algunas veces caminando con sus discípulos. Mientras iba caminando, Él les iba enseñando. Algunas veces lo que en el camino se encontraban era motivo de una reflexión o apoyo para lo que Él les estaba diciendo. Pero cuando el maestro se sentaba, esa era señal de que lo que iba a decirles era algo verdaderamente importante, que requería toda la atención. Así que los discípulos, conociendo de esto, cuando vieron que el maestro se sentó, se acercaron. Algo importante tiene que decirnos. Y abriendo su boca, les enseñaba. Aquí puede parecer alguna expresión innecesaria. Abriendo su boca les enseñaba. Pero aquí también hay un significado. Decir que cuando les enseñaba abría su boca para hacerlo, era decir, lo que voy a decirles procede desde lo más profundo de mi corazón, lo más especial que tengo que decir a ustedes. Por lo tanto, presten atención. Y comienza el Señor diciendo, bienaventurados los pobres. La palabra bienaventurados significa qué felices, feliz. Y aquí cuando la expresa bienaventurados los pobres en espíritu, se leería qué felices son los pobres en espíritu. El Señor sabe, hermanos, que la naturaleza humana nos lleva a buscar felicidad. Muchas cosas que nosotros hacemos o anhelamos tienen el propósito de hacernos felices o de hacer feliz a alguien. Y lo que el Señor nos va a decir enseguida es descubrir lo que verdaderamente causa felicidad al ser humano, lo que produce una auténtica y permanente felicidad. Los seres humanos pensamos que cuando nos casemos seremos felices. Entre las palabras que se dice a la pareja es que sean muy felices. El momento de graduación pone felices a los jóvenes o a quien llegó al final de esa carrera. El tener un auto, el tener casa propia, el estar con una persona, el ir a un determinado lugar, el alcanzar una meta, todo eso nos pone felices. Pero toda esa felicidad es solamente momentánea, es insegura. Muchos matrimonios realmente no fueron lo felices que anhelaban. Algunas veces alguien se gradúa y pensó ser feliz y se encuentra que no logra encontrar un empleo. Y la necesidad le lleva a ocuparse en algo que no es para lo cual él se preparó tantos años.
Así que nada de lo que los seres humanos hacemos para ser felices realmente nos produce felicidad. Y el Señor aquí está diciéndonos que si somos pobres en espíritu, entonces seremos verdaderamente felices, porque el reino de los cielos es nuestro. La mayoría de las bienaventuranzas tienen una promesa a futuro. Ustedes pueden leer que el Señor habla: recibirán consolación, recibirán la tierra, serán hartos, alcanzarán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios. Todas las promesas son a futuro. Pero en esa bienaventuranza hay más que una promesa. Hay una declaración. No dice que tendremos el reino, que estaremos en el reino. El Señor declara: los pobres en espíritu están, de ellos les pertenece el reino de Dios. De ellos es, no será, ya es el reino de Dios. Reconocer nuestra pobreza espiritual nos hace ciudadanos del reino. Así que haremos bien, hermanos, en buscar esa bienaventuranza. Es importante entonces que entendamos que la palabra que el Señor usa para pobres no se refiere a como nosotros la utilizamos. Miren, si yo les pregunto a algunos de ustedes: hermano, ¿usted es rico? Usted me dirá: no, hermano, yo soy pobre. Y es un pobre que quizá tiene casa propia. Es un pobre que tiene auto. Es un pobre que tiene un salario. Es un pobre que tiene algo en la despensa y en el refrigerador. Es un pobre que tiene ropa para elegir. Es un pobre que tiene un pequeño ahorro siempre para mañana. Pero decimos: soy pobre. Bueno, todavía hay otra clase de pobres: los que no tienen casa propia, pero pueden pagar la renta de una donde vivir. El pobre que no tiene auto, pero tiene para pagar el ser transportado en un autobús o en un taxi. El pobre que no tiene la mejor ropa, pero tiene varias prendas que ponerse. Pero todavía hay otros más pobres. El pobre que no tiene para pagar una renta, pero vive con algún amigo o algún familiar. Es pobre, pero no le falta la comida ni la ropa. A ninguno de esos pobres se refiere el Señor. El Señor se refiere a aquel pobre que es pobre entre los pobres, aquel que nada tiene, aquel que depende de la limosna para comer ese día, aquel que cada día tiene que pensar dónde pasará esa noche. Esa clase de pobres que nada tienen y que si alguien no siente compasión de ellos, la pasarán muy mal. Esa es la palabra que el Señor utiliza para hablar de la pobreza en espíritu.
El Señor nos está diciendo que solo cuando reconozcamos nuestra pobreza espiritual a ese grado seremos felices. Aquí hay una gran dificultad, porque nuestra soberbia y nuestra arrogancia nos impide reconocernos así. Reconocer que si Dios no hace algo por mí, me muero. Que dependo todos los días de la misericordia y de la bondad de Dios. Y que si quiero sobrevivir, todos los días tengo que clamar a Dios. Y eso se hace difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría actuamos como el Señor dice en Apocalipsis capítulo 3. Versículo 17. Porque tú dices, soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Qué difícil es para nosotros que alguien se refiera a nosotros con estas palabras. Más en esta época, hermanos, en la que muchos predicadores no quieren hablar acerca del pecado y de la miseria humana. No quieren hacer sentir mal a ninguno que les escucha. Y solo hablan de lo bendecidos que son. Solo les hablan del amor de Dios y de las muchas bendiciones que Dios quiere derramar en ellos, lo especiales que son. Generalmente, hermanos, cuando la gente tiene dificultades de conducta y consulta a un especialista en la conducta, ese no le va a decir, sabes, tu problema es porque tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que eres y por eso tienes tantas dificultades. Nadie le va a decir eso, porque la persona se saldría inmediatamente y no le volvería a consultar. Aquella persona escuchará que ella no es culpable, que es resultado de las circunstancias y que todo lo mal que hace no es su culpa, que son traumas que le hicieron sus padres, que le hizo la vida, que realmente ellos no son tan malos, que en lo muy profundo de su ser son buenas personas. Tal parecería, hermanos, como que Dios no tiene tacto para hablar con el ser humano.
Pero Dios no engaña a nadie. Dios no adula ni hace falsas promesas. Dios, con amor, es sincero y nos escribe nuestra condición real. Eres una persona llena de dificultades. No termina de resolver un problema y ya se metió en otro. Eres una persona que da lástima. No eres una persona que tenga algo que se le admire, que se distinga por algo. Eres un miserable. Y lo peor es que no te das cuenta porque estás ciego. Y tú crees que eres rico y que no necesitas de nada. Mis hermanos, debemos de ser muy atentos porque el Señor no se está refiriendo a los incrédulos. Esas palabras no se las dice a los incrédulos. El Señor le está hablando a su iglesia, a los creyentes, a aquellos que creemos que tenemos todo, a aquellos que les parece una exageración el que todos los días hagamos un culto, el que con frecuencia oremos a Dios, aquellos que consideran exagerados, a quienes eligen los programas que ver y no consienten las obscenidades ni las palabras en doble sentido, aquellos que no toleran que en su hogar haya borracheras, aquellos que buscan con todo su corazón al Señor. Y que algunos dicen, no hay que ser tan fanáticos, no seas tan fariseo. Hay un grupo de creyentes que consideran que están bien, han hecho su propia religión, su propia justicia, así como los fariseos hicieron su propia forma de obedecer a Dios y darle culto. Así también hay muchos creyentes que tienen su propia manera de sentirse hijos de Dios y dignos hijos de Dios. Así que decirles a ellos, eres un pobre, reconoce que eres pobre, no lo van a admitir. Hay quienes les cuesta, hermanos, reconocer que necesitamos buscar al Señor y pedirle perdón. Miren, hermanos, en estos días en los que hemos sido tan afligidos, muy pocas veces alguien nos llama a arrepentirnos. Casi todos los sermones son para que seamos alentados, para que seamos confortados, para que nos soben, para que nos apapachen, para que nos hablen del Dios de amor y no para hablarnos de nuestra miserable condición. No nos llaman para reconocer esa pobreza espiritual que tenemos y que posiblemente Dios está enojado con nosotros, está triste. Y en lugar de que nos volvamos arrepentidos a Él y le pidamos perdón y reconozcamos nuestra pobreza, nos escondemos en su gracia.
creyendo que Dios nos va a perdonar todo y va a pasar por alto todo lo que hemos hecho. Por eso no somos por eso no somos felices. Por eso somos cuitados. Porque hemos hecho nuestra propia justicia. Cuando nosotros reconozcamos cuánto necesitamos de Dios y su perdón y su guianza y su sabiduría y su justicia, entonces lo buscaremos todos los días. Pero hay creyentes que sienten que están bien, que no hace falta nada. El sábado fui a la iglesia. Ya oré en la mañana. No hay que ser tan fanáticos. No se trata de ser fanáticos, sino de reconocer que estamos tan necesitados, que todos los días tenemos que buscar a Dios, como aquel hombre miserable que todos los días sale a buscar la dádiva, a buscar que alguien le regale alimento, porque si no lo hace, entonces va a morir. El Señor Jesús nos está diciendo, ustedes serán verdaderamente felices cuando reconozcan esa condición, cuando se reconozcan así tan necesitados y entonces busquen a Dios. Y si todos los días buscamos a Dios, entonces, hermanos, seremos felices, porque Dios estará en nosotros, llenará nuestro corazón, nos dará el perdón que necesitamos, nos llenará de su paz. Pero si nosotros solo reconocemos esa necesidad cada 8 días, cada vez que hay culto, cada vez que tenemos problemas, cada vez que tenemos enfermedad, y cuando Dios la sana nos olvidamos de buscarlo. Hay quienes solamente buscan la ayuda del pastor, buscan la ayuda de Dios cuando están enfermos, cuando alguien en la familia tiene una dificultad. Entonces, buscan a Dios con hambre. Y cuando Dios satisface, vuelven a caer en su condición de sentirse ricos, de decir no tengo necesidad de ninguna cosa. Mis hermanos, clamemos a Dios, oremos a Él, para que nos haga reconocer nuestra pobreza, nuestra necesidad de Él. Y si siempre así vivimos, necesitados de Él, entonces seremos verdaderamente felices. Bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual, los que reconocen cuánto necesitan a Dios, porque al reconocerlo, lo van a buscar y lo van a encontrar. Y entonces seremos verdaderamente felices. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.